Ahí está. Yo, Y también, yo admito, vos no te preocupes, yo admito. dale. Y también respondiendo a la encuesta que hicimos a los participantes del primer café en los temas que querían que fueran tratados en el café, el tema que salía muy puntual era el manejo de esos cultivos en el área periurbana. En esta oportunidad le pedimos a Victoria Benedetto, que trabaja en el INTA de Oliveros, que ella después también se va a presentar. Ella nos va a presentar el manejo de cultivos que hacen en ese módulo de agroecológico del INTA Oliveros, que está dentro de lo que es el periurbano de Oliveros, y todos aquellos que se le vayan ocurriendo preguntas, las van escribiendo en el chat y después al final de la presentación las retomamos. Y en el día de hoy también vamos a tener la presencia de Enrique Goites, que él coordina la plataforma de periurbanos dentro de INTA, una plataforma de intercambio de conocimiento, que nos va a presentar esta herramienta precisamente de intercambio de conocimiento y todos los alcances que como herramienta tiene dentro de lo que es la institución. Susana, si querés agregar algo más. Simplemente el agradecimiento a Victoria y el agradecimiento a Enrique por hacerse un tiempo y por ampliar, digamos, su esfera a nuestra región. Digamos, nosotros hace un par de años fuimos a conocer la unidad de INTA Oliveros, estaban en ese momento comenzando, supongo que ahora tendrán mucha más experiencia. Y bueno, la idea es empezar a conversar hoy y si después las condiciones lo permiten, poder visitarlos en otro momento. Así que nada más de mi parte, adelante Victoria. Bueno, buen día a todos. No sé si me escuchan todos bien. Les agradezco la invitación a Celeste, a Susana. Una alegría encontrarme acá con muchos compañeros, a Kiko que hacía rato que no me lo cruzaba. Voy a compartir pantalla. Voy a poner presentación. Bueno, aprovecho entonces, ¿lo están viendo ya? Bueno, sí, perfecto. Les cuento un poco, este es el grupo de trabajo, este es un grupo que venimos hace ya, bueno, como comentaba Susana, hace un tiempo, desde fines del 2015, trabajando en el abordaje del periurbano, específicamente de la localidad de Oliveros, y bueno, con trabajo también en la zona de influencia. Tenemos varios proyectos de la estructura, digamos, con la programática de INTA con la que estamos trabajando. Y un poco esto surge en esta nueva, como en esta nueva cartera de proyectos de INTA, que para los que no son INTA, que están escuchando, es como, digamos, como la estructura organizativa que cada tantos años se renueva con nuevos proyectos, y bueno, los periurbanos surgió así con mucha potencia en la zona nuestra, digamos, todo lo que tiene que ver con como una problemática local, provincial y nacional, y con antecedentes ya de trabajo, desde esta mirada del periurbano, que seguramente Kiko después lo va a comentar, con plataformas, con, digamos, programas o proyectos o plataformas preexistentes. O sea que nosotros lo que hicimos fue aprovechar también esta digamos, como jerarquización de la problemática o de importancia a nivel local, sumado al impacto que tuvo y que tiene esta pandemia en todo lo que es la producción local de alimentos, lo que implicó esto del abastecimiento, las distancias, los lugares de producción. Y en el área experimental de Oliveros también hay una plataforma de estas de innovación territorial, a la cual tiene un nombre largo, que la cortamos como periurbanos, pero no es la nacional, digamos, es una local, y que trabajamos con representantes de distintos lugares. Acá en esta actividad vi que hay varios participantes de esta plataforma, que tiene distintos proyectos que convergen, digamos, a esta plataforma, de la cual salen proyectos locales, y entre ellos ahora salieron 3 de esta plataforma, que uno es de agroecología, de promoción de la producción local de alimentos en periurbanos con un enfoque agroecológico, otro es de
mapeo de ordenanzas, y otro es de censo hortícola, de todo ese va a ser a nivel provincial para todos los cinturones hortícolas de la provincia, digamos. Un poco nosotros cuando nos pusimos a trabajar en este módulo, la propuesta, digamos, o los marcos teóricos en el cual nos movemos son el de la agroecología, como esto, digamos, definido como prácticas, saberes, ciencias, movimiento, que aborda esta complejidad en todas sus dimensiones, y que tienen una serie de principios que nos permiten, pensar los sistemas agroalimentarios, y también pensarlos de una manera que nos permita ser una alternativa que transforme, digamos, la forma en que producimos, pero no solamente producimos, sino también que consumimos los alimentos. Y se vincula con el desarrollo territorial porque también tiene esta mirada multidimensional, que lo territorial no es solamente geográfico, sino que digamos, tiene una mirada en múltiples dimensiones, como la cultural, la económica, social, ambiental, político. Entonces nosotros desde estos marcos fuimos pensando, digamos, la estrategia de intervención. Acá ven el módulo, se ve la estación experimental con una estrellita ahí roja, el módulo que está como una J, digamos, un perímetro blanco que es donde está implantado desde el 2015, y la localidad de Olivero. Nosotros, a raíz de un vecino que venía a preguntar qué pasaba ahí en ese borde de la experimental, que él tenía un criadero de peces ornamentales, y bueno, siempre que pasaba el pulverizador se preguntaba, bueno, acá qué me va a pasar con mis peces, vivirán, sobrevivirán o no, y bueno, a raíz de eso se estableció este módulo de 33 hectáreas a fines del 2015, y lo que se pensó fue hacerlo no solamente como una experiencia específicamente productiva, sino, como les decía antes, abordarlo desde estos marcos amplios, digamos, o más complejos de intervención, digamos. Entonces lo hicimos desde una mirada, desde un enfoque ambiental, social y económico. O sea, para resumir esta complejidad en estas tres dimensiones, y la dimensión ambiental, que es un poco más la que Celeste me pidió que cuente, la experiencia, es la de esta producción primaria que llevamos adelante en este módulo, que es uno de los dispositivos, digamos, territoriales que se promovieron a partir de ese momento. Entonces, bueno, el objetivo de este módulo, ahí esa es una foto aérea, es contribuir a la producción del periurbano mediante estos procesos territoriales, como ya decía, con una propuesta de base agroecológica. En esta dimensión fuertemente se trabaja en lo que es tecnologías de procesos, o sea, de pensar, digamos, que en esta complejidad del sistema, en complejizarlo, en diversificarlo, se establecen, digamos, se promueven cadenas tróficas, se promueven conexiones, interacciones entre los distintos elementos, y a la vez son también fuentes alternativas, ¿no?, de materia y energía. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a trabajarlo? Las fotos que voy pasando son todas fotos del módulo. Los que quieran hacer preguntas, como dijo Celeste, que vayan poniéndolas escritas, que después, en la medida que pueda, las voy respondiendo, o que tenga sugerencias. Para nosotros es re importante gente que esté haciendo esto, porque es un sistema bastante... la transición esta a nosotros nos está llevando, digamos, tiempo en equilibrar el sistema, y a veces también producciones que son alternativas o contrahegemónicas en espacios donde está, digamos, el paisaje intervenido hacia otro lado. Tenemos un montón de limitaciones y dificultades que, bueno, que siempre está bueno compartir con otros lo que nos sucede, digamos, para enriquecernos. Trabajamos desde la mirada esta de rediseñar el sistema, promover la salud del suelo y la biodiversidad. Cuando hablamos de diseño, lo que estamos pensando es complejizar, digamos, paulatinamente este sistema productivo. Yo digo paulatinamente, y ya la otra vez en la charla, cuando leía una otra charla, leí esta diapositiva y decía, lo paulatino nos está matando, porque es lo último que dejamos para el diseño. Siempre pensamos rápidamente en prácticas, ¿no? Uy, bueno, hacemos un cultivo de cobertura, hacemos esto, hacemos lo otro, y el árbol, que tiene otros tiempos, que hace un aporte fundamental, digamos, en todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos, es como que siempre nos queda para lo último. Y además que en nuestra zona son difíciles de implantar, no solamente por una cuestión, digamos,
fitogeográfica, que es una zona de pastizales, sino también porque hay cotorras, hay un montón de otras, digamos, cuestiones que hacen bueno, que esto requiera un tiempo y que sea, digamos, vital empezar a planificarlo desde un principio. Como que tenemos que tener esta escala de temporal de decir, bueno, a largo plazo queremos llegar a esto, pero los bordes forestales hay que hacerlos ahora. Los bordes, nosotros tenemos especies, algunas nativas, otras exóticas, las ponemos a las exóticas también a veces por el rápido crecimiento. Tenemos franjas de biodiversidad que son bastante inestables, porque como tenemos ganadería, muchas veces terminan siendo pastoreadas por una cuestión de manejo. Estas franjas tratamos de que haya especies que sean de las familias de las umbelíferas, de las compuestas, que haya leguminosas, crucíferas, que por su floración, bueno, atraen a polinizadores y distintos biocontroladores. Un poco para meterme en el manejo del suelo, les quería contar que yo les llamo raíces padecientes, porque estas son las raíces que nos encontramos cuando empezamos y en el transcurso de la mejora del suelo. O sea, fíjense el desequilibrio radicular y la parte aérea, la tortuosidad de las raíces. Acá hay otra, la poca capacidad de penetración, digamos, la poca capacidad de extenderse, de poder buscar en el suelo, en la foto de abajo a la derecha, fíjense que es una foto de un rábano ya sacado del módulo después de varios años de este proceso como de restauración o de reconstrucción del suelo, y en la foto de la izquierda es un rábano en un suelo que viene con manejo en siembra directa, en agricultura convencional. Cómo, digamos, la planta se va adaptando a la compactación que hay en los suelos, va creciendo para arriba, y en los casos donde se está trabajando sobre la estructura, sobre la, digamos, más que nada la bioestructura y la fertilidad, las raíces pueden explorar el suelo. Entonces, bueno, en esto, como les decía, en lo que es manejo agroecológico, digamos, este enfoque del suelo vivo, de que si el suelo está vivo puede expresar todas sus propiedades emergentes, que no son propiedades, digamos, que están segmentadas, no es la parte física aislada de la parte química ni de la parte biológica, sino que es el equilibrio entre todas estos parámetros del suelo, lo que hace que el suelo pueda tener vida y pueda, digamos, expresar todo lo que tiene que ver con la bioestructura, la biofertilidad. Entonces, bueno, se trabaja fuertemente en equilibrar todo lo que es entradas y salidas de materia orgánica, tanto por la parte aérea como también por la parte radicular. O sea, promover la diversidad de raíces también hace toda una incorporación de carbono al suelo, de microporos para favorecer la infiltración y la estructura. La estructura básicamente se puede, digamos, se sostiene desde toda esta creación de poros y microporos a través de lombrices, de distintos, digamos, de distintos organismos de esta cadena trófica del suelo y de las raíces. Entonces, lo que voy a mostrar son como puntos claves de manejo que tomamos en base a este criterio del suelo desde esta mirada del suelo vivo. Y tiene que ver con que el suelo tenga siempre raíces vivas, o sea, un suelo descubierto es casi antinatural, que tenga siempre cobertura, que haya diversidad de especies, la labranza que sea lo mínimo posible. Para nosotros es un gran desafío. La integración animal, y bueno, en nuestro caso no utilizamos insumos de síntesis química, ni insumos de plaguicidas, por esto de abordar este periurbano como si fuese una zona de exclusión. Si bien la ordenanza local no tiene zona de exclusión, pero nosotros definimos, por ser una demanda, considerar que en las localidades del sur de Santa Fe la mayoría de los periurbanos son extensivos y muchos tienen regulaciones donde no se permite aplicar plaguicida. Entonces, bueno, desde este enfoque agroecológico, lo que hicimos es enfocarlo, digamos, por ese lado de la zona de exclusión, pero también no incorporar al sistema ningún insumo de síntesis química. Entonces, bueno, los puntos claves, como les decía anteriormente, son la integración ganadera. Hacemos diferentes cultivos que aportan, digamos, a la alimentación del ganado. Hacemos
suplementación, bueno, también hacemos elaboración de reservas, perdón, y la ganadería lo que tiene es que no la tenemos continuamente en el módulo, sino que va rotando entre el campo de producción y el módulo, o sea, entra por determinados periodos, hace un pastoreo intensivo y sigue rotando en el resto de campo de producción del experimental. Pero para nosotros la integración ganadera es fundamental. Y tenemos la suerte de que en muchos lados nos dicen, no, pero pones ganadería en los periurbanos y te roban. Puede ser que suceda en las zonas más cercanas quizás a núcleos urbanos. Tenemos un trabajo fuerte en la localidad, entonces hay como una especie de control social, de saber que está este espacio que busca este tipo de producciones o abordar la problemática de los periurbanos. Entonces la verdad que no hemos tenido problemas. Se hacen cultivos anuales, perennes, acá ven moa, trigo, pasturas, cultivos de cobertura, lenteja. Con respecto a esto de la lenteja y la arveja, contarles que este año hicimos por primera vez lenteja y arveja, con esto de, como esto está en un marco de otro proceso territorial, que es el de una red interinstitucional y de trabajar con la localidad, pensamos, bueno, qué buena oportunidad de hacer legumbres que puedan ser directamente consumidas, digamos, o distribuidas en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, estas legumbres para nosotros le habíamos puesto mucha energía y hubo una sequía muy grande, y también unas heladas medias tardías, un inicio de una primavera fresca, que nos heló el cultivo y la verdad no hemos tenido una buena producción. Ahí es como que está como un poco la secuencia de cómo fue deteriorándose, digamos, el cultivo. Lo muestro porque me parece que acá, además de la condición de sequía que nos pasó yo no sé si ven mi cursor, pero la lenteja estaba en este pedacito que se ve como más marrón, al lado eran todos cultivos de cobertura, y un poco nos puso en evidencia de esto de que decimos, bueno, lo del diseño lo dejamos para el final. Si nosotros hubiésemos tenido probablemente coberturas, conectores, líneas forestales más fuertes, podríamos haber evitado o disminuido, por ejemplo, el efecto de la helada con viento, más allá que este año fue una condición de sequía particular. Pero uno a veces, eso siempre es como les decía al principio, medio que lo deja para el final. Después los cultivos que hacemos son cultivos asociados. En general tratamos de asociar los cultivos digamos, en la rotación que hacemos, que es una rotación, que es una secuencia de cultivos agrícolas y ganaderos. En los cultivos agrícolas, dentro de ellos los de renta, tratamos de asociar el trigo con trébol, el maíz, hicimos una siembra con vicia, hicimos unas pruebas después para intersembrar. Hemos sembrado moa con tréboles, sorgo también con tréboles, distintas experiencias, que esto también es todo digamos, un desafío, porque no siempre tenés la máquina apropiada, porque hay que también cambiar, digamos, la forma de ver los cultivos, cuál es más limpio, cuál es más sucio, cuál tiene, o sea, esta diversidad que empieza a haber en los cultivos, también hay que aprender a manejarla. Para nosotros también eso fue un desafío. Y una de las prácticas fundamentales que hacemos es la del uso de cultivos de cobertura, que para nosotros, bueno, es como fue lo primero, y como les decía antes, como lo que rápidamente uno toma, digamos, como para iniciar esta transición y para mejorar los suelos que en general encontramos en la zona, que están bastante deteriorados, y deteriorados lo digo desde en términos de materia orgánica, de macro y micronutrientes. Hay un documento muy interesante que es de Sainz Rosas, de la gente de Balcarce, donde hizo todo un análisis del deterioro de los suelos en los últimos años. Entonces, bueno, el cultivo de cobertura para nosotros es una de las principales prácticas. Hacen un aporte muy grande de materia seca. Inicialmente empezamos con cultivos de una sola especie, o sea, o monofíticos, y con el tiempo le hemos ido sumando, digamos, en diversidad de especies sembradas. Estamos cerca de entre 6 y 9 especies, utilizamos mezclas de gramíneas, de leguminosas y de crucíferas. Acá se pueden ver en las fotos los cultivos polifíticos. Esto es una información de una compañera de la agencia de Cañada de Gómez, de Julia Capurro, quien en su tesis de
de maestría, hizo unos ensayos donde determinó la pérdida por escurrimiento superficial en un suelo que no tenía cultivos de cobertura y uno con cultivo de cobertura, y por el efecto de una lluvia erosiva, que una lluvia erosiva era una lluvia de 40, 60 milímetros, que es lo que sucede, digamos, ahora no estamos en el mejor de los momentos, pero es una lluvia bastante frecuente, digamos, en nuestra zona. Entonces, bueno, en esto determinó que un suelo sin cubierta pierde 3 veces más materia orgánica porque escurrimiento superficial, 5 veces más nitrógeno, 2 veces y media más fósforo, se pierden 1000 kilos por hectárea de suelo contra 165 si no hubiese cubierto, la pérdida de agua por escurrimiento superficial es casi el doble también. Entonces, bueno, todos estos datos, que por suerte se está avanzando muchísimo en toda esta información, nos van dando pautas y nos van, digamos, también guiando en nuestro camino de pensar estas transiciones. Para detener estos cultivos de cobertura, usamos un rolo que ahora se los voy a mostrar en otras fotos, pero estas son unas imágenes de cultivos de cobertura polifíticos para contarle cosas que nos pasan también que no están buenas. En el año pasado, no el otro, hicimos un cultivo de cobertura con 2 tipos de crucíferas, con nabo y con colza. La colza es lo que ven en amarillo, y claro, cuando llegaba agosto, la colza era la primera que nos había florecido y nos encontramos que estaba todo amarillo y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar si esto nos semilla para el año que viene? Entonces, como todavía no estaban desarrolladas, digamos, no estaban lignificadas las gramíneas, la vicia todavía crecía media rastrera al suelo, como sucede en un principio del cultivo de la vicia, del ciclo, perdón, de la vicia, pasamos un rolo, que acá no sé si alcanzan a ver, se ven como las melladuras, acá hay una, por acá yo lo veo medio, no sé si lo alcanzan a ver, pero son los cortes o no son como quiebres que hace el rolo sobre la vara floral. Y la verdad que, bueno, tuvimos que pasar un rolo anticipadamente y ese es un desafío, encontrar el momento oportuno cuando uno cultiva diferentes especies dentro del cultivo de cobertura. Estos son unos indicadores edáficos, digamos, más que nada biológicos, que están llevando adelante la gente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Agrarias ahí en Zavalla, donde, bueno, esto es una situación diagnóstico, donde determinaron el carbono de la biomasa microbiana, o sea, el carbono presente en el cuerpo como de los microorganismos, las enzimas totales en las que ellos generan o de los ciclos biológicos en los que participan, y determinaron que, digamos, en los lotes que venían con un antecedente de menor disturbio, digamos, el carbono de la biomasa era casi un 50% mayor que el de la agricultura convencional. Pero también lo mismo sucedía en las rotaciones ganaderas. Y esto por ahí es una obviedad, todo el mundo sabe que cuando hay vacas y cuando hay animales hay más, digamos, más vida en el suelo por todo digamos, el aporte que hacen con el bosteo. Pero también esto es un diagnóstico inicial de un manejo agroecológico. Hoy tenemos estos datos 2 o 3 años después y toda la rotación, tanto la que se hace agrícola solo como agrícola ganadera, supera en todos sus indicadores al modelo, digamos, agrícola convencional desde este enfoque agroecológico. O sea que estamos viendo que en esto que estamos iniciando también nos están acompañando en esta transición todos estos indicadores biológicos que tienden a mejorar y a ser como una herramienta de detección temprana, porque uno la materia orgánica no la cambia de un año para otro. Entonces, estos tipos de indicadores pueden ser elementos para saber, bueno, en qué dirección estamos yendo. Con respecto al manejo ecológico de insectos y enfermedades, trabajamos, bueno, en preservar e incrementar biocontroladores a través de, como les contaba antes, de conectores, de bordes, promover la proteosíntesis, esto es que las plantas estén equilibradas, digamos, en su alimentación y en su estructura. El manejo cultural, para nosotros el manejo cultural es como la clave de manejo en todo, en general. Tratamos de elegir variedades lo más adaptadas posibles o resistentes a determinadas enfermedades o tolerantes, o especies que sean más rústicas, ciclos más largos. Las fechas de siembra tratamos de ser lo más justos posible, lo más temprano.
siempre que hacemos siembras tempranos, evitamos, digamos, en los casos del verano, ataques tardíos o más ciclos de plagas dentro del ciclo del cultivo. Usamos biopreparados, tanto extractos y fermentados caseros, que los hacemos nosotros en la experimental, como supermagro, extracto de ortiga, cola de caballo, como también insumos de venta comercial. Las aplicaciones se hacen con todos los requisitos que tiene la ordenanza, que es que haya un vedor, que se presente una receta, se presenta una receta con estos productos, viene el vedor, nos autoriza la aplicación con todos los controles y bueno, de esa manera se llevan adelante las aplicaciones con estos biopreparados. Bueno, biocontroladores continuamente van apareciendo, ahora estamos un montón de pájaros, los cultivos de cobertura han sido, si bien no tenemos mucho estos conectores estables, son como parches de biodiversidad y de promoción de polinizadores y aparición de todos estos insectos benéficos muy importante. El manejo ecológico de malezas es como nuestro cuello de botella en el verano, con las malezas por ahí más que son perennes, podríamos pensar en el sorgo, el gramón, las especies anuales las hemos ido controlando. Usamos también diferentes tipos de estrategias, la alelopatía, los cultivos de cobertura, hay algunos específicamente que son muy alelopáticos, el centeno, la avena estrigosa, el mismo rábano, la ocupación de nichos ecológicos, como esto que hablaba antes de hacer cultivos asociados, el pastoreo, para nosotros el pastoreo fue, digamos, una herramienta fundamental, el poder integrar la ganadería, no en todos lados se puede hacer, pero para nosotros fue fundante, digamos, y vital, incluso en un primer momento, para sostener no solamente el manejo de malezas, sino por el abonado del suelo y también por las posibilidades, digamos, de generarnos una renta en esta primer transición de cambio de paradigma de manejo. También con el manejo cultural, fechas de siembra tempranas, las densidades son mayores siempre sembramos mayor densidad de siembra, hacemos siembras cruzadas, por ahí tenemos este tipo digamos, de adaptaciones que tenemos que ir tomando y de decisiones que vamos probando, achicar la distancia entre líneas, esto de sembrar, como les decía antes, cruzados, y trabajamos en el control mecánico también adaptando y probando distintas maquinarias. Arrancamos con el rolo mellador, rolo paca, que le dicen también, que es un rolo, en este caso es un rolo de elaboración, digamos, doméstico, casero, en un rolo desterronador, al cual le hicimos unas planchuelas helicoidales y peso para que pueda tumbar y aplastar los cultivos de cobertura y quebrarlos, digamos, quebrarlos sin cortarlos. Cosa que la planta detenga su crecimiento y pueda quedar acostada en el suelo. Usamos también el sistema BES, que es un desmalezador pie de pato, y el año pasado probamos con esto que ven que es como una boleadora de fertilizantes, también casera, doméstica, hecha por los chicos del equipo que trabajan a campo con nosotros, y que la utilizamos para intersiembra de semillas. Acá ven los efectos del rolo, cómo queda acostado el cultivo de cobertura. El desmalezador pie de pato, ahí se ven digamos, las partes de este implemento, que tiene una cuchilla de corte, una reja, que lo que hace es cortar, digamos, como el cuello de la raíz, va subsuperficialmente, y hace este corte que se ve, que uno parece como que no hubiese pasado nada si ve solamente la línea por donde anduvo el timón de estos dos, de la cuchilla y de la reja. Bueno, es una herramienta bastante variable, depende del tipo de raíces que tengamos, si son en cabellera o si son pivotantes, de la humedad del suelo, del momento, digamos, esto para pasarlo, para que también se generen condiciones estresantes para que la planta no vuelva a prenderse, la profundidad en la que estamos pasando, y bueno, el momento del año, hay momentos que son más estresantes para un cultivo que otros. O sea que es una máquina que para nosotros es muy interesante, pero tiene muchas variables para, digamos, a tener en cuenta al momento de pasarla.
Acá se ve una franja en el trigo donde no pasamos el sistema BES en el medio, y bueno, cómo llegó a cosecha ese trigo donde no se hizo ese control de malezas previo a la siembra con el sistema BES. Acá algunas fotos de esto. La intersiembra, como les decíamos, que es una adaptación de una fertilizadora, y lo que hicimos fue intersembrar en maíz después de la escardillada con una mezcla también de gramíneas y crucíferas. Fue el verano pasado, no tuvimos mucho éxito, quizás lo que pensamos que hay que hacerlo a esa siembra verde, hacerla después con estos sistemas nuevos de siembras al voleo que hay, digamos, con equipos que son similares a las pulverizadoras, como bueno, estas siembras aéreas que se ven acá, porque tuvimos sequía, porque no fue un momento, por ahí había mucha sombra del maíz, pero son todas, digamos, estrategias que debemos ir afinando para evitar escardillar o para evitar, digamos, esta remoción del suelo y promover la biodiversidad, las raíces, meter carbono al suelo, manejar también esto de las malezas, como les venía diciendo al principio. Estos son algunos datos de los últimos 3 años de trigo, márgenes directos. Por ahí muchas veces nos dicen, pero solo muestran los márgenes de un cultivo. Nosotros lo que nos cambió, digamos, la ecuación en un principio digamos, hasta ahora, es el poder tener un sistema diversificado. Eso nos mantuvo, digamos, una posibilidad de tener un retorno que, a diferencia por ahí de campo de producción, que lo podemos comparar, es mayor porque tenemos un menor costo, más que nada de todo lo que tiene que ver con el paquete tecnológico de uso de plaguicidas y de fertilizantes. En general, el tener la ganadería a nosotros nos permitió tener un mejor retorno. Y después por cultivo también sucede, se mantiene un poco esa relación de que se obtienen rendimientos menores en esta transición y márgenes similares por una disminución del costo de producción. Y costos que no están, digamos, tampoco visibilizados en estas cuentas muchas veces, que son todos los costos que tienen que ver con el riesgo de contaminación, con costos por ahí que no son netamente de la economía clásica y que no se están midiendo, ¿no? Lo mismo sucedió con el maíz el año pasado, con manejo convencional y manejo agroecológico. Y un poco rápidamente paso esto que tiene que ver antes de cortar para dejarle el lugar a Kiko que cuente la experiencia de ellos. Y trabajamos en esto, en promover la participación social, la organización dentro de, digamos, dentro de la localidad de Oliveros, que participe el Estado, que haya representación del Estado, de la sociedad civil, de las empresas, de las organizaciones. Ahí hay una foto de los chicos de la escuela secundaria en la siembra del maíz. Tratamos de que se apropien de estos espacios, y para eso se hizo un proyecto de apoyo al desarrollo local, donde se convocó a todas las instituciones de la localidad, también en el 2015, para ver cuáles eran sus inquietudes. Mostrando esto, después de haber leído el documento que me pasó Celeste del trigo, del análisis de la demanda, que uno dice, bueno, hacemos un análisis de la demanda de trigo agroecológico y no es conocido, no hay una demanda concreta, y bueno, eso nos pasó, veamos a ver qué es lo que pasaba en el pueblo en relación a los bordes, y salieron un montón de otras problemáticas que tenían que ver con la contaminación del río, con los residuos, con fomentar la educación, con generar nuevas fuentes de trabajo. Y bueno, tuvimos la posibilidad digamos, la posibilidad para enriquecernos en esto de pensar algo fuera de lo sectorial, de abordar estas inquietudes, propuestas que estaban sucediendo como un espacio de trabajo colectivo y que, bueno, que genera acciones que son no sectoriales muchas veces, y que para nosotros fue un gran aprendizaje también y un gran enriquecimiento para todos. Se hicieron un montón de acciones, fue multitemático, desde el reciclado hasta la educación, la producción de huertas, el trabajo en violencia de género, digamos, en consumos peligrosos. Bueno, se hizo un abordaje bastante fuerte, también nos requirió mucho trabajo de acompañamiento a nosotros. Ahora con esta del 2015 ahora, la demanda, digamos, de acompañamiento a productores que están haciendo
manejo agroecológico está creciendo, entonces también tenemos que ver cómo vamos equiparando nuestros esfuerzos. Decimos, bueno, pero entonces volvemos a lo sectorial, pero también queremos tener esa otra pata, y bueno, son trabajos que son rizomatosos, lentos, van por abajo, pero bueno, hay que agarrarlos. Y rápidamente, una dimensión económica, que es un poco pensar esta propuesta de transformación, de rever la transformación, la distribución y el consumo desde este enfoque de la soberanía alimentaria, que plantea cómo producir los alimentos, cómo transformarlos, hace una crítica a la forma de distribución, a la concentración, a que el consumidor debe ser también una decisión, digamos, responsable, y que debe apoyar a todos estos procesos de producción de alimentos agroecológicos. Entonces, bueno, un poco trabajando en este circuito que propone la soberanía alimentaria de producción, transformación, distribución y consumo, se hicieron experiencias de molienda, se probó toda esta aptitud panadera con datos de laboratorio, que los mandamos a lo de los compañeros de Oliveros, pero también se probó con todas digamos, los distintos participantes, instituciones de esta red interinstitucional, con compañeros de INTA, y bueno, las fotos dicen lo que dice en el análisis, que para todos fue muy buena, tuvo muy buena recepción la prueba de esta harina. La construcción del precio es un tema clave en todos estos procesos. Para nosotros, en FECOFE, que fue una cooperativa, la última molienda, nos realizaban un porcentaje mayor por ser un trigo, digamos, nos valorizaban la producción un porcentaje, digamos, arriba del valor de pizarra, pero que se lo iban pagando a medida que iban moliendo. Entonces, bueno, en estos contextos por ahí más erráticos o de inestabilidad económica, ese sobreprecio a lo mejor en la presupuestación financiera no lo terminas viendo. Entonces, bueno, hay que pensar cómo construimos verdaderamente estos precios. Mercados de cercanía, trabajamos con con la venta dentro del INTA, con el almacén, el Alma Rural, que es como un almacén de INTA en el mercado del patio, y trabajamos con las escuelas, pensando de que cuánto necesitan de trigo, por ejemplo, la localidad de Oliveros, en un año de consumo. Hicimos un trabajo con la secundaria que digan, bueno, consumimos tantos paquetes de harina, paquete, no pasta, no panificado, sino el paquete de harina que uno va y compra. Y bueno, desde ese cálculo exploratorio, con 70 hectáreas de trigo, uno podría cubrir la demanda anual de las familias de la localidad de Olivero. Entonces, un poco esto también nos acerca a lo cuán factible es producir alimentos de cercanía. Y desde estas producciones extensivas, que uno siempre se imagina lo cercano es no sé, el cinturón hortícola como lo más cercano, ¿no? Hay espacios, digamos, hay producciones que pueden acercarse, digamos, y cubrir en los periurbanos, tiene un gran potencial para cubrir esas demandas de alimentación. Como les decía, hoy hay mapas de las rutas del alimento sano, redes interregionales de nodos, productores en la zona que cada vez hay mayor cantidad de demanda, de jóvenes que heredan campo y que a lo mejor tuvieron un pasaje por la ciudad y se encuentran con que, bueno, quieren hacer algo distinto que sus padres, periurbanos en conflicto que tienen que abordar esa producción, cantidad de limitaciones encontradas que hemos tenido, que tienen que ver con todas estas dimensiones que les conté. En todas está atravesado por la tenencia de la tierra, porque si está alquilado, el que alquila es difícil que incorpore prácticas agroecológicas que tienen esta mirada transgeneracional del cuidado. El dueño de campo no está invisibilizado. Si hay un contrato de arrendamiento, afecta digamos, a todo lo que tiene que ver para los márgenes de esta transición. La tierra, o sea, es un factor para nosotros como que une es una limitante que une todas estas dimensiones. Y lo mismo que la necesidad de políticas públicas que favorezcan o que habiliten, digamos, el poder llevar adelante la producción, digamos, en los periurbanos, desde este enfoque que por ahí es como contrahegemónico, por decirlo de alguna manera, o alternativo para nosotros un espacio de vinculación interinstitucional, tenemos un montón de vinculaciones desde investigación,
facultad, trabajamos con pasantes, con los módulos de INTA, con proyectos de la cartera, bueno, el foro agrario, un montón de articulaciones, algunas publicaciones que acá dejo los nombres, y bueno, un poco esto, nosotros esta propuesta lo que hace es contribuir a conservar el suelo, la biodiversidad, promover tecnologías de proceso, a no utilizar insumos de síntesis química, generar propuestas participativas, producir alimentos sanos, genera muchas cosas que son un proceso, digamos, avanzar en la viabilidad económica, fortalecer capacidades, y bueno, que todos son aspectos claves para mejorar la calidad de vida, y que todos, en cierto punto, a nosotros nos pasa mucho de que son procesos, que hay momentos que, digamos, uno desde la mirada más por ejemplo, de las redes que se generan, están mucho más activas, momentos que se repliegan, o sea, esto no hay una receta, no hay una linealidad, es cuestión de sentarse a trabajar juntos, a pensar juntos, y bueno, y aprender también juntos. Ahí está mi correo, dejo el lugar, espero haber llegado con el tiempo más o menos. Así que muchas gracias, y lo dejo aquí, ahí dejo de compartir. Sí, muchas gracias, Victoria. Ahora lo escuchamos a Enrique y después abrimos el espacio de preguntas, considerando que no somos tantos en el chat, por ahí van pidiendo la palabra después de Enrique y van haciendo las preguntas directamente. Así que, sí, adelante, Enrique. No, buenísimo. Antes que nada, bueno, volver a felicitar a Victoria. Me tocó recorrer los 4.5 kilómetros que tiene todo el recorrido del módulo, realmente formidable. Y es un poco a lo que apunta, ¿no?, este trabajo en los periurbanos. Así que felicitaciones de nuevo a todo el equipo. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, un poco como había mencionado anteriormente, tanto Celeste como Victoria, en el aspecto de que INTA ya venía trabajando hace tiempo en su cartera con periurbanos en todos los proyectos, y se hizo una recopilación con el doctor Gustavo Tito de la UNAG, hicimos una recopilación de todos los proyectos que el INTA en su cartera anterior abordaba la problemática de los periurbanos. Y fueron más del 40% en realidad, y en algunos casos llegaban hasta el 60% en las temáticas individuales. Entonces, la idea es dónde podían confluir todas esas problemáticas, todos esos sistemas de trabajo, todas esas organizaciones que estaban trabajando en las mismas problemáticas. Entonces, con la nueva cartera, lo que se hizo fue trabajar en organizar cuáles eran los conflictos que nosotros podíamos llegar a encontrar en los periurbanos a nivel nacional, pero sí teniendo en cuenta un sitio, un lugar donde volcar todas estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, con el transcurso del tiempo, allá por el 2017, se armó un sitio colaborativo y en el cual se organizaban los actores involucrados que estuvieran trabajando en la problemática. Así surgieron muchos nodos de trabajo que se encontraron en dos reuniones que se hicieron en forma presencial en el 2019, una en el mes de mayo, que se hizo en la UNAG, en Florencio Varela, la Universidad Arturo Jaureche, Florencio Varela, y la otra que se hizo a fines del año pasado, que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde algunos nodos pudieron acceder y presentar su experiencia. Obviamente que en los términos de pandemia nos hemos confluido a trabajar en vía Zoom, pero sí teniendo en cuenta en orientar la problemática a través del sitio colaborativo, pero con esta nueva modalidad de los intercambios vía Zoom, hemos tenido reuniones con los nodos y han surgido nuevas interacciones. Entonces, para empezar a explicar un poco cómo es esta plataforma periurbanos en INTA, podemos decir que en realidad es un ámbito de articulación, como nosotros pensábamos, coordinar actores del sistema agroalimentario argentino. Este ejemplo que decía Vicky recién, plasma convenientemente en la práctica hacia dónde se tiene que orientar el abastecimiento de cercanía de la producción. Muy bien lo decía Victoria, no solamente la parte intensiva, como puede ser el cinturón verde, sino también la parte extensiva, porque de hecho hay muchos periurbanos, y zonas rururbanas, como algunos lo denominan, que tienen producción de productores familiares, con producción de cerdo, producción de tambo, artesanías, toda una parte de preservación
de ese servicio ecosistémico, como nosotros le llamamos, que hace el productor familiar en los periurbanos, ¿no? Y entonces la idea era identificar estos problemas que surgían ahí y conceptuar acciones, establecer ahí una relación de confianza también, y cómo se resuelve esa problemática que existe ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una cosa quedaba en claro, que había que consolidar al periurbano como proveedor de alimentos sanos y de cercanía. Esto se hizo antes de la pandemia. Fíjense ustedes toda la impronta que recobró desde marzo hasta ahora esta producción de alimentos frescos de cercanía. Acá en nuestra zona, en la zona del AMBA de Gran La Plata, creció en un 100% la producción de bolsones con alimentos, la mayoría agroecológicos y otros no tanto, y también la producción de miel, de huevos frescos, de panificado, es decir, toda una elaboración desde la artesanía en zonas de alimentos frescos y de cercanía. Entonces, bueno, con ese objetivo, lo que se hizo fue formalizar el nodo interinstitucional. El nodo que forma Celeste con la universidad, el nodo que hizo Victoria con toda la sociedad y la comunidad del periurbano de Oliveros, es el ejemplo consciente de lo que nosotros buscamos. Un actor INTA, puede ser un extensionista, un profesional, un técnico, con un extra INTA. Nosotros el extra INTA le llamamos, puede ser una ONG de productores, una universidad, un municipio que tan importante tiene que estar en el tema, ¿no? Es decir, alguien que en forma conjunta trabaje esa problemática y la temática que aborda en cada localidad a los periurbanos, ¿no? Entonces, cada nodo elige una comisión dentro de esta plataforma, y la comisión tiene que ver con un problema. Y ahora vamos a ver cuál es ese problema, ¿no? Allí surgieron diversas problemáticas, desde la agricultura urbana y periurbana, hasta los parques huerta como posibilidad para utilizar los descampados, que pueden ser de tierra ociosa que tienen los municipios, franjas de no pulverización, que acá en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, más del 60% de los municipios ya está con esa problemática, residuos urbanos, como en el caso que nos plantea la gente de Misiones, con los residuos urbanos en las zonas de la era de Octubre del Valle, como también los recursos hídricos y la necesidad de agua en el Cinturón Verde de Mendoza. Estudios de casos concretos, el de Oliveros es uno, el del Cinturón Verde de Mendoza otro. La zona de Patagonia tiene otro también, la problemática con el ataque de los perros cimarrones a las ovejas del periurbano. Es decir, todo un variopinto de problemáticas, pero sí que tiene que ver con buscar una solución al respecto. Y acá vamos a tener gente de INTA, pero también universidades, facultades, asociaciones de productores, municipios involucrados, SENASA, INTI, colaborando desde su expertise en solucionar esta problemática, ¿no? A día de hoy hay 22 nodos constituidos, esto está en constante actualización, porque la idea es que no solamente se constituya una problemática de trabajo, sino también hay que hacer un objetivo, una hipótesis de investigación, una tarea en terreno, en la cual abordar con el equipo de trabajo, ¿no? En base a eso se fue avanzando y tenemos representantes en varios puntos del país, ¿no? También hay uno internacional con la Universidad de La Molina en Perú. La Universidad de La Molina en Perú es un referente en todo lo que es la parte de producción hortícola. Ahí se estaba trabajando un poco en la realización de harina de mandioca para una producción de alimentos para celíacos. Entonces, bueno, obviamente la Municipalidad de Rosario ahí, con todo el equipo de Terrile, bueno, el Uncuyo también está trabajando no solamente en esto, sino también en el ordenamiento ambiental territorial, que es un tema también, una problemática que surge y tiene que ver con estos cinturones verdes de cercanía, visibilizarlos para que desde una política pública, como mencionaban hoy, pueda decirle, che, acá no se puede aplicar agroquímicos porque esto abastece a la zona urbana, abastece a X cantidad de población, ¿no? Bueno, obviamente La Rioja también con su problemática, La Pampa con el tema de la franja de no pulverización, la AER Córdoba con su observatorio vital que ha relevado a productores hortícolas del Cinturón Verde, ¿no? Con toda esta problemática, y experiencia con César Gramaglia en la producción de papa agroecológica, ¿no? En el Cinturón de Villa Dolores, es decir, toda una red de experiencias que tranquilamente están insertas en esta plataforma virtual por el momento, pero que en algún momento la idea es que sea todo un recorrido. Entonces, ¿cómo se conectan estas experiencias? Bueno, tuvimos que reorganizar un poco este sitio colaborativo que tiene INTA, que es un instrumento como para que se pueda hacer todos los anuncios que tengan que ver con lo que ocurre en cada uno de estos nodos, y que al unísono podamos tener información de qué está ocurriendo en Catamarca, La Rioja, Misiones, como para que ahí podamos utilizar experiencia. Esta experiencia que recién explicó Victoria es muy interesante,
y también se puede atar, por ejemplo, con la experiencia que están haciendo en la zona de Balcarce. Ahí la gente de INTA Barro también tiene experiencia desde hace más de 15 años en módulos agroecológicos, y que después sirvió para hacer una red de productores extensivos agroecológicos. Está el RENAMA también a cargo de Eduardo Cerdá. Es decir, esa experiencia del módulo, como hace la gente de Victoria y su equipo, después derivó en toda una red de productores que también fueron a visitar este módulo, y de ahí ya se dedicaron a la agroecología. No hubo más retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque estos costos que mostraba Victoria también lo ha sacado la gente de Barro, y también lo han sacado productores que están trabajando en la temática. Entonces, yo creo que hay un avance muy, muy importante. Después voy a pasar este link donde puede acceder la gente de INTA, puede acceder con su usuario y contraseña, y la gente extra INTA, Susana creo que ya está, Susana Grosso creo que ya puede acceder tranquilamente, porque nosotros dimos acceso, se da un permiso para que la gente extra INTA pueda acceder y navegar directamente por el nodo, que estamos actualizando esta plataforma, hace un mes que está nuevamente en funciones, así que ahí pueden encontrar las últimas reuniones que hizo el proyecto, ¿verdad? La última reunión, que fue en el mes de agosto, convocó a 14 provincias con 45 participantes, desde el AMBA hasta Jujuy y Santa Cruz, y ahí pudimos ver la problemática actualizada en estos momentos de COVID, cómo se fortaleció aún más los procesos de autoabastecimiento de productos frescos. La gente, por ejemplo, de Santa Cruz está relevando la posibilidad de hacer a nivel provincial una capacitación para todos los técnicos y docentes de las escuelas agrotécnicas en la producción de alimentos frescos. Eso ya está aprobado a nivel provincial, y van hacia lo que podríamos llamar una política pública, digamos. Si esto se inserta en la capacitación de nuestros jóvenes técnicos, y por supuesto productores también, ya es una transición que nosotros vemos también en las instituciones. No solamente que es una transición para el escalamiento de la agroecología a nivel producción, sino también a nivel institucional. INTA mismo está en este momento en una transición hacia tomar la agroecología como otra forma de producción, ¿no? El agronegocio no es la única metodología de producción que existe. Entonces, los compañeros y compañeras que trabajamos en esta reunión, se realizó como una especie de agenda, si se quiere, con unas líneas de acción. No está tallado en piedra, pero sí se pudo construir una serie de acciones. Obviamente que promover alimentos sustentables en zonas de proximidad y que lleguen a todos y ambientalmente sustentable es a lo que uno tiene que tratar como objetivo en estos periurbanos de cercanía, ¿no? Pero también la política pública es fundamental en estos casos. Y yo creo que lo que ha hecho Celeste con su equipo, con este algoritmo, ha atendido a una política pública, ¿no? Porque la provincia ha contratado técnicos que han llevado adelante esa herramienta, Vicky está haciendo lo mismo, ¿no? Están orientando todas esas acciones a que sea política pública. De hecho, una nueva publicación que se está realizando con 5 nodos que seleccionamos al azar, va a orientar estas acciones hacia una política pública. ¿Por qué política pública? Porque estas mesas de trabajo que están realizándose, tanto en el periurbano de Oliveros, como en otras partes del país, tienden a eso, a una política pública, y dejar una mesa de trabajo, ¿no? Estos sistemas sociotécnicos, como se les llaman algunos, donde por más que pase la parte política que venga de otro color, de otras líneas, sigue esa mesa de trabajo interinstitucional, que es la que va a dar sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Cuando la gente no esté más, cuando los técnicos no estén más, ya hay una línea de trabajo que está inserta en el lugar, y por eso la localidad, ¿no? Y obviamente trabajar en todo lo que es una dieta sostenible, la nutrición, y también promover otras alternativas productivas sustentables. Es decir, no solamente lo que tenga que ver con la producción, sino también con el turismo. Hay muchas zonas donde se hace turismo en los periurbanos. Yo me acuerdo de Carcarañá, que es una zona preciosa, cuando lo he visitado ahí con el equipo Rodolfo Timoni. Bueno, la parte de turismo rural también está inserto en esto, y es una forma de generar empleo, de generar trabajo. Nosotros en el AMBA, por ahí está un poco un variopinto del turismo, pero sí está la parte del productor que hace de preservar el lugar como lugar de producción. Es decir, ese servicio ecosistémico que queremos probar, que hacen los alimentos de cercanía, no solamente la parte económica, sino también un servicio ecosistémico que se brinda con estos corredores biodiversos que mencionaba Vicky, ¿no? Que atraen obviamente la polinización y el control después de los insectos, tiene que estar presente en el conurbano. Y no solamente en la parte de la biodiversidad planificada que hace el productor.
productor o la biodiversidad que ya está instalada cuando viene el productor, sino también promover este tipo de biodiversidad a través del arbolado urbano, que es algo que por ahí uno deja de lado, y el árbol es fundamental en este ciclo, ¿no? Y es también el hecho de comenzar por el suelo, ¿no? La gente de Oliveros ha hecho realmente un inicio fundamental, que es el suelo como organismo vivo, y hoy que se habla mucho de economía circular, el comienzo de esa economía circular es el suelo, fortalecer el suelo, que haya materia orgánica y que haya obviamente una adaptación a estas inclemencias climáticas que uno puede llegar a tener como sequía, ¿no? Y obviamente, bueno, a raíz de estas dos reuniones que yo les comentaba en el 2019, se publicó este libro, que está disponible en INTA, ahí está el link ahí abajo, y bueno, un poco la idea de presentar esta plataforma, agradecer obviamente a Celeste y a todo ese equipo por la invitación, es invitarlos a ingresar a la plataforma y por favor avisarme si alguno no lo puede hacer, porque yo creo que ahí pueden encontrar de lo que se hizo del 2016 al 2019, en una parte, y en el 2020 tratamos de ponerlo más actualizado, como puede ser, bueno, publicaciones o trabajos que ha venido haciendo la plataforma, pero que también ustedes puedan subir elementos y que esto sea dinámico. Nosotros estamos trabajando con Fernando Escolá muy de la mano, la idea es poder cogestionar esta plataforma de forma conjunta con el proyecto de amortiguamiento, en zonas de amortiguamiento, unificar esfuerzos, y bueno, la plataforma periurbana soy yo solo, entonces la idea es incorporar colaboración como para que esto sea dinámico. El objetivo es que no sea un repositorio solamente, sino que cualquier duda que haya sobre los periurbanos, yo acá me llevo el deber de las malezas, Vicky, prometo conseguir algún dato concreto, pero por ejemplo, la gente de Aristóbulo del Valle que tiene un problema con residuos sólidos urbanos, bueno, se hizo el contacto con Martín Uliarte de Mendoza, que está trabajando en esa problemática, y ahí seguramente en esa conexión es donde puedan encontrar una solución. La plataforma no tiene recursos, pero sí podemos ayudar a conseguir recursos externos para financiar actividades. Nosotros ahora estamos coordinando un proyecto que es PNUD, con el INTA, en el cual van a trabajar en 3 provincias, una es Mendoza, otra es provincia de Buenos Aires y otra es Jujuy, con el ordenamiento ambiental territorial, que es otro tema donde pueden insertarse los periurbanos, como algo que yo pienso y con los colegas compartimos, no solamente yo, sino los colegas lo compartimos muy fuertemente, es poner de manifiesto que el periurbano es también una forma de producción, una forma de vida que tiene que estar cada vez más vigente, sobre todo en estos momentos de pandemia, pero sí que esté inserto en un ordenamiento ambiental territorial, para que los municipios lo puedan adoptar como una zona netamente de producción, sea en el área de planificación de cada municipio, de cada comuna, como en la reglamentación provincial también, ¿cierto? Entonces, bueno, para no demorar más, yo creo que hay muchas preguntas para Vicky, y ahí hay que un poco canalizar esto. Les dejo un chivo. Una de las comisiones es los sistemas participativos de garantía, que mencionó también Victoria ahí, y el sistema participativo de garantía es una relación de confianza entre el productor y el consumidor, y entre el Estado también, que es el que me tiene que controlar, en definitiva, si lo que yo estoy haciendo está correcto dentro de lo que es SENASA, de lo que es INTI, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer 2 jornadas a petición ahí de una demanda que hay del Centro Regional Buenos Aires Sur de INTA, con las asociaciones de productores que están trabajando, con el SENASA también. Y el día jueves, o sea, este jueves de esta semana, va a haber una introducción a lo que son los sistemas participativos de garantía. Ahí, bueno, va a estar la experiencia del caso Misiones, la mesa de trabajo que está surgiendo, y la cual están todos invitados, en provincia de Buenos Aires, y un poco el acompañamiento que está haciendo INTA en el SPG de la UTT, que si bien no es todavía un SPG, que es una mesa de trabajo interinstitucional, sí es una autocertificación que quiere ser, en definitiva, un SPG, ¿no? Y en la segunda jornada, que va a ser el 19 de noviembre, ahí ya tenemos experiencias en terreno en provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que la conozcan. Una es de la UTT, que es la que más avanzada está, otra la experiencia de Bahía Blanca, con Rodrigo Tizón y su equipo, y otra en la que estoy participando también, que es la UNLP, con 2 asociaciones de productores, el MT Rural y la Asociación Manos de la Tierra, que hace 10 años participa en los estadios que tiene la universidad, en los lugares de venta, con las ferias, y que es interesante conocerlo cómo desde la universidad también acompañan este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, nada más, y muchas gracias por su atención, y quedo a disposición para lo que vean conveniente. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ahí, Susana, fuiste la primera que pusiste una pregunta, si se la querés hacer a
a Victoria y después comentamos la de Hugo que no tiene micrófono. Sí, y aprovecho, Victoria, bueno, justo Verónica tiene la cámara abierta. Verónica es docente part-time de nuestra facultad y es especialista en árboles nativos. Y es un poco en esa relación que, digamos, nosotros estamos trabajando actualmente, digamos, iniciando un nuevo proyecto para ver cómo proponemos tecnologías o adecuación de tecnologías a nuestras empresas, las empresas de nuestra zona, que son empresas medianas, capitalizadas. Bueno, vos conocés un poco la diferencia por ahí entre tu zona y la nuestra, es que nosotros todavía tenemos muchas especies, muchas empresas con la ganadería incluida, ¿no? Y en el tema del diseño, digamos, ahora un poco a partir de la experiencia de estos años, digamos, que llevan, digamos, ¿qué cosas con respecto al diseño deberíamos tener en cuenta? O digamos, o por ahí a partir de la experiencia del módulo, decir, vos un poco lo fuiste diciendo, tendríamos que haber empezado más por acá que por lo otro, digamos, siempre por algún lado hay que empezar. Entonces, un poco sobre qué cosas tener en cuenta en el tema del diseño y cómo entra el árbol en ese tema. Bueno, el árbol en nuestro equipo es Kiko Cardoso. Kiko en este momento, él a su vez es el coordinador de la PIT de periurbanos y él es el que trabaja, digamos, fuertemente en esta temática. Yo lo que puedo contar es más de la experiencia práctica, digamos, y de lo que hemos ido atravesando en este tiempo. Hay cosas, digamos, por un lado, con respecto a nuestra experiencia, es que, qué sé yo, obviamente que hablo desde mi perspectiva y desde mis experiencias. Hay que empezar plantando árboles, como que no hay que perder ese horizonte continuo de plantación, decir, bueno, todo el tiempo, cada vez que podemos, o sea, donde podemos poner un árbol. Ahora, ¿dónde ponerlo? Tiene, digamos, una correlación con esta mirada de ecología del paisaje, de pensar la fragmentación, los parches, los conectores, y bueno, y cada uno de esos conectores también tiene que ver un poco con el objeto, es muy sitio dependiente, tanto en nuestro caso como muchos productores que muchas veces nos preguntan, es ir al campo, conocerlo, pensar qué se quiere promover, polinizadores, se quiere promover que pueda la fauna silvestre circular. Entonces, bueno, ¿qué conectores hacemos pensando en el objetivo que buscamos? Por decirte algo, o sea, nosotros estamos cerca del Carcarañá, cerca también del río, y bueno, o sea, todo lo que es la fauna silvestre, desde, qué sé yo, zorritos, pumas, o sea, por los campos así como están, no circulan, digamos, necesitan determinado ancho de corredor, que no es lo mismo que la necesidad de una abeja que puede necesitar flores y tener otros requisitos, digamos, a la hora de pensar esos conectores. Entonces, bueno, como que para nosotros es muy importante pensar como este diseño más de ecología del paisaje, de establecer matrices, parches, conectores, ver de qué manera se conectan, que sea también, digamos, que sea progresivo ese dibujo del paisaje que después uno ve, porque nosotros, por ejemplo, a veces decimos, bueno, yo quisiera poner en el medio de los lotes un parche o una isla de biodiversidad, como también se le dice, de árboles. Pero bueno, después con las máquinas se enojan, que no puedo doblar bien, que tengo que entonces se me hacen más finito el lote. Bueno, todo eso hay que ir como conciliándolo, pero no perder nunca ese objetivo digamos, de diseño, digamos, de pensarlo como desde una mirada más aérea y más global. Y hay una experiencia, me imagino Verónica también la debe conocer, que es muy interesante, que es ay, no me sale el apellido, de Biasati, que hace toda una propuesta reticular de conexiones entre no solamente lo que son las áreas, digamos, naturales, como pueden ser los cursos de arroyos y de ríos, sino también los caminos y las infraestructuras que hace la intervención, digamos, la antropización de los sistemas. Así que en ese sentido me parece que, digamos, pensar en cada lugar es sitio dependiente y tratar de tener esa mirada más espacial o más aérea de la ecología del paisaje. Y después, en cuanto a
a las especies que nosotros hemos ido poniendo, hemos puesto nativas y algunas exóticas. Y bueno, lo que hemos notado es que por ahí las nativas son más lentas, pero como más aguantadoras. Y las exóticas son rápidas, usamos álamos, ¿qué más hemos puesto? Bueno, algunos sauces, y son más rápidas, pero bueno, también resisten menos a las cotorras les gusta más, es como que bueno, hay que ir como conciliando. Y después nos queda toda una deuda con lo que es el estrato más arbustivo, que en esta zona podría ser, digamos, por esto de las cuestiones como fitogeográficas, sería interesante y no lo hemos estado abordando, pero que también son todas como limitaciones que hay que meterle, y que va ligado directamente a esto que decía antes Kiko, de las políticas públicas. Es muy difícil que un productor se ponga a plantar arbustivas si no hay un Estado o no hay un programa que los acompañe. O sea, entonces como que, digamos, nada es una respuesta solo técnica, ¿no? No sé si respondí, Susana, lo que me preguntaste o me fui para cualquier lado. No, creo que es un poco lo que nos estamos planteando todos, digamos, y nosotros estamos analizando, digamos, que el ordenamiento del predio, digamos, con el tema del diseño de los corredores y el ir armando los corredores es una de las etapas iniciales como los cultivos de cobertura. O sea, nosotros lo que queremos ir haciendo un protocolo de recomendación a los productores por dónde empezar. Entonces creo que es muy buena la experiencia del módulo en decir, bueno, nosotros lo diseñamos, pero por una cuestión, por distintos motivos nos estamos atrasando en el tema de la forestación y es algo que debe ir de la mano. Además, bueno, la provincia de Santa Fe con la ley del árbol, que ya está aprobada, reglamentada, si bien todavía no está en ejecución, creo que son herramientas que se pueden ir integrando y que cuando uno desea iniciar una transición y ya por ahí escapa al periurbano, digamos, cualquier productor que quiere usar menos insumos de origen químico, ver cómo integra el árbol en su sistema. Pero bueno, dejo más preguntas, Celeste, que estaban las de Hugo. Ahí Verónica quería decir algo, me parece. Ah, perdón. Sí, bueno, buen día. Hola Celeste, me encanta que estés trabajando en este tema, me parece maravilloso. Agradecerles este espacio primero. Después, bueno, como dijo Susana, sí, nosotros acá en Progreso tenemos un vivero de árboles nativos y por ahí escuchamos, ¿no?, los productores que trabajan en agroecología. Yo no tengo experiencia en agroecología más que la huertita agroecológica que tenemos en el vivero como para motivar a la gente a tener su propia huerta, pero los productores nos cuentan mucho y un poco esto del diseño que decís, Susana. Lo que más nos cuentan es que, por ejemplo, plantan algarrobos y aromitos marcando los lotes, ¿no? A modo de delimitar los lotes y hacer como pequeños espacios con esos árboles. Bueno, y hay experiencias, productores de más de 20 años que vienen plantando todos los años 500, 300 algarrobos, que me parece fantástico. Esto contarles primero. Y tengo 3 preguntas, aclaro que no tengo experiencia en agroecología, pero se me ocurre, por ejemplo, ¿qué semillas usan? ¿Las mismas semillas comerciales? Por ejemplo, para ese trigo, ¿son las mismas semillas de cualquier cultivo de trigo? Después, otra pregunta que se me ocurre es el tema de los hormigueros, que para mí el hormiguero, voy al granulado porque no le veo otra cuestión, o sea, no sé, me parece difícil de manejar el tema de los hormigueros, y tenía una más, pero se me ha ido de la mente, ya me la voy a acordar. No sé si me quieren ir respondiendo eso, por favor. Bueno, me empiezo por la de atrás porque me olvidé la primera, la del hormiguero, la de los hormigueros. El otro día hubo una charla de biodiversidad que la voy a rastrear y te la voy a hacer llegar a través de Celeste, donde una chica mostró su experiencia de producción de árboles y control de hormigas, haciendo, digamos, como rodeando a los árboles de especies, no sé, como no palatables para las hormigas, con lenguaje ganadero. Y lo comparó con las estrategias, hizo una estrategia que se llama
push-pull, y lo comparó con una estrategia de manejo convencional para los que hacen, creo que es álamos en el Delta, y la verdad que a mí me impactó la experiencia, porque nuestra situación con las hormigas en este módulo no hemos tenido problemas, solo el año que metimos caupí adentro de un cultivo de cobertura. Luego no hemos tenido problema con las hormigas, pero sí lo he tenido en la huerta a ese problema. Y muchas veces lo que tratamos de solucionarlo o en los árboles frutales es con la cinta esta que algunos le dicen guardamonte, pero bueno, eso requiere el guardamonte, que con grasa, digamos, alrededor, requiere que tenés que tener cortado el pasto, de que si hay viento y se te pega tierra en la grasa, deja de funcionar. O sea, las estrategias por ahí ecológicas requieren trabajo, observación. A mí, digo, darme cuenta que las hormigas me estaban haciendo puente por un pastito, me llevó a esto, de tener que estar caminar, digamos, los lugares, como hay un amigo, un compañero de INTA también, Libertario González, que siempre dice una frase de Paulo Freire, que dice que la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces, bueno, esto de la observación y digamos, desde el enfoque agroecológico es fundamental. Entonces, con hormigueros te podría contar esa experiencia puntual y te voy a hacer llegar a través de Celeste el link de esa charla que para mí fue excelente, excelente, excelente. Y la otra pregunta... Lo de las semillas, si eran comerciales, y ya me acordé de la otra, porque también... Es otro cuello de botella, para que no te Kiko. No, las semillas, esto del exceso de, a veces que caemos en el exceso de labranzas, y de ahí esto que vinculado con el control de malezas, ¿no? Pero bueno, las semillas para nosotros es un tema clave, contar con semillas adaptadas a estos sistemas. ¿Qué quiere decir adaptadas? Por ejemplo, nosotros no usamos semillas transgénicas, pero ¿por qué las conseguimos? En algunos casos porque somos el INTA y tenemos posibilidad de conseguirlas, pero si un productor quiere no usar semillas transgénicas, es muy difícil. Ahora, que un productor en periurbano que quiera hacer un maíz más tardío y use semillas transgénicas, bueno, son decisiones de cada productor, de cada sistema y de la transición que él hace. Nosotros tratamos también en la medida que podemos de no usar semillas transgénicas, no usar semillas curadas. Hoy todas las semillas vienen curadas, con fungicida, con insecticida, entonces como que uno dice, bueno, avanzo un casillero por un lado, pero cuando pongo la semilla en el suelo retrocedo. Y muchos de esos que digamos que ponemos en la semilla, después se ve en la floración, como los neonicotinoides que aparecen en el polen. Entonces, ¿cómo empieza, digamos, todas estas cosas emergentes que van saliendo de la semilla? Y bueno, tratamos de conseguir, en la medida que podemos, semillas no transgénicas, buscamos variedades adaptadas, por ejemplo, ciclos más largos, especies que tengan sean más rústicas, que sean tolerantes a enfermedades por ahí típicas de la zona, como que vamos tomando distintas estrategias, en función también de lo que se consigue, como también para hacer algo más parecido a un productor, ¿no? Me acordé de la otra, perdón, y ya basta, no hablo más. No, el tema de las implantaciones con esa mínima labranza, ¿podrían así como decir cómo es? Porque también, no sé si lo vieron, vi este documental de Besa el Suelo, que me parece muy interesante, y también es como que me digo, o sea, mínima labranza y cómo logran las implantaciones. ¿Me podrías...? Sí, mira, nosotros en nuestro recorrido, es un recorrido en relación con las labranzas, también es un recorrido, te diría, casi espiritual nuestro, porque estuvimos 2 años queriendo implantar en siembra directa por un paradigma que teníamos, más allá que yo hace 15 años que trabajo en agroecología, y tenía atravesado esto de siembra directa, siembra directa, siembra directa, no mover el suelo, y la verdad que con el sistema como estaba, con el suelo en la situación en la que nos encontramos, nos costaba mucho implantar cultivos en siembra directa. Entonces, bueno, tuvimos en un momento, nos dimos la oportunidad, junto con los compañeros del equipo, de decir, bueno, vamos a hacer un disco. Y
y a buscar herramientas que sean, digamos, como de labranza vertical, que no hagan disturbios tan fuertes en el suelo. Así fue como llegamos al sistema BES, que lo trajo Kiko del Norte, porque es una maquinaria que se fabrica en Chaco. Y cuando usamos esa máquina nos damos cuenta que donde la probábamos, que no da vuelta, digamos, el pan de tierra, es un corte subsuperficial, ¿no? Nos dábamos cuenta que los cultivos siguientes mejoraban muchísimo, pero no solamente mejoraban por la oxigenación a la vista, sino que después la percolación, la profundización de los sistemas radiculares mejoraban. Entonces, bueno, como que nos animó a decir, a ver, estamos también haciendo una transición en el manejo de suelo, y esa transición por momentos nos lleva a labranzas más extremas, por momentos podemos hacer esto del rolado y la siembra directa sobre un cultivo rolado. La verdad, no tenemos medido cuál es el impacto físico del suelo dentro de todo este combo de prácticas restauradoras. O sea, vemos que, por ejemplo, mejoran los indicadores biológicos, pero queremos como seguir, ahora estamos escribiendo también un proyecto como para hacer una evaluación integral de toda la salud del suelo, de la salud vegetal y también de la salud de lo que sigue en esta cadena trófica. Así que, digamos, las implantaciones nosotros hacemos, en los casos que podemos, en directa sobre cultivo de cobertura, y donde no podemos, hacemos disco, rastra y sembramos. Buenísimo. Victoria, tengo una pregunta que nos deja Hugo, porque no te lo puede hacer, no tiene micrófono, y después sigue Juan, que también te quiere hacer una pregunta. Hugo dice, ¿en el sistema no incluyen a la ganadería? Y si en la forestación incluyeron árboles frutales, ¿y cuáles? Bueno, la ganadería sí está, como decía antes, entra por periodos, o sea, tenemos cultivos perennes, hacemos pasturas también consociadas, y tenemos otro lote que es de alfalfa solo, y este año pastoreamos los cultivos de cobertura. Lo que sí, la ganadería entra al sistema, al módulo, pero no está, digamos, todo el año en el módulo, sino que entra en determinados momentos. Lo que hacemos, digamos, es, o sea, ¿por qué? Porque en la experimental el campo de producción tiene 200 animales, entonces esos 200 animales entran a pastorear de manera intensiva en determinados periodos del año, pero no están continuamente todo el año ahí adentro. Para los que antes yo mencionaba lo de los cálculos económicos, lo que hacemos es calcular como si fuese un sistema de arrendamiento de pasto, como de pastaje. Entonces esos son como los datos que nosotros usamos para valorar económicamente el aporte de la ganadería, y después lo que hacemos son los registros de lo que implica, digamos, el pastoreo directo en los distintos momentos del año que se hacen. ¿Y especies frutales en el tema de forestación incluyeron? Frutales, mirá, no hemos hecho nada de frutales. Nos queda, Kiko tiene una propuesta muy interesante que contempla, Kiko Cardoso, del grupo de oliveros, tiene una propuesta que es como un borde multiestrato, donde contempla la inserción de pecan y de algunos otros frutales menores, quizás durazno, algún cítrico, pero por ahí son especies que requieren un cuidado más intenso, y la condición esta nuestra particular de más todavía, digamos, sin cortina, o sea, nuestras cortinas en estos momentos son casuarinas y eucaliptus que se plantaron hace más de 50 años, y después tenemos cerca de 30 arbolitos nativos que están creciendo, cinacina, aromito, algarrobos, y algo de álamos y sauces que también están creciendo. Entonces como que todavía no hay una condición como para poner los frutales. Por el tema del intemperismo, nosotros los frutales en general los recomendamos que tengan como, sean como un estrato secundario de este multiestrato. ¿Y colmenas? Colmenas este año arrancamos, ahora terminamos de comprar, va a haber
en un área ahí de monte muy cercano al módulo, un lote de por medio, una chica creo que en la facultad de ustedes, en la UNL, está la tecnicatura de apicultura, y va a hacer su trabajo de fin de curso en la implementación, digamos, de un módulo apícola dentro del módulo del experimental. Así que vamos a arrancar con las primeras 5 colmenas. Igual en apicultura tenemos un compañero que está en Casilda, que se llama Ezequiel Bertossi, que también trabaja fuertemente en el tema y se va a estar vinculando, promoviendo también la diversidad, no solo productiva, sino de productos que podemos tener y que puedan ser, digamos, para abastecer mercados de cercanía en la zona, digamos, donde van apareciendo estos productores que demandan estos cambios de forma de producir. Juan, habilita nomás el micrófono ahí para hablar. Dale, buen día. Sí, la consulta para Victoria es, comentó en su charla que hacían las aplicaciones de los purines también con la receta correspondiente. Sí. Si podía especificar un poquito a raíz de eso, bajo qué clasificación y cómo expresaban en la receta el tema de los purini, porque como enmienda. Bien. Sí, como enmiendas, y lo que hacemos nosotros es utilizar, digamos, los productos que están habilitados por no sé, conocés la resolución, no me sale el número ahora, creo que es 734 o 374 de SENASA, que es la que habilita los productos orgánicos, digamos, o para las producciones orgánicas acá en Argentina. Entonces nosotros nos regimos en base a eso. Dentro de eso, de esa resolución hay distintas clasificaciones. Hay una que creo que es enmiendas biológicas, que en ese caso, por ejemplo, pueden ser productos de comerciales como ahí estoy pensando en uno que se hace cerca de la zona de ustedes, que se llama FFO. FFO, exacto. Lixiviado de humus, bueno, ellos lo tienen como enmienda biológica, para decirte algo comercial, sí. Pero a la vez, en esta misma resolución está, que ya no sé si se llama preparados naturales o extractos. Sí, pero mi consulta era apuntado a eso, a lo que uno puede llegar a preparar, cómo poder expresarlo en lo que es la receta. En la resolución yo no me acuerdo si es, o sea, enmiendas seguro, porque ahí sé que entran los comerciales. Y los preparados naturales, no sé si se llaman preparados naturales o extractos o fermentados, violes también puede ser otro nombre, sí. Pero que está en la resolución esa, que es 374, la de SENASA. Si chequeas ahí, están. Nosotros usamos eso. Y lo que hacemos es, digamos, un ingeniero agrónomo nos emite una receta donde se aplica, suponete, por decirte algo, tal enmienda orgánica de tal nombre, tal biopreparado producido en oliveros en base a tal producto, a tal planta o tal extracto mineral o combinación mineral como el supermagro. Y eso va a la comuna, lo tiene que aprobar la comuna, viene un vedor y hace todo el mecanismo, digamos, para hacer la aplicación. La aplicación. Gracias. No, de nada. Gracias, Juan. Victoria, ahí también las compañeras de Goya mencionan lo de las hormigas, que es recurrente, es una problemática recurrente. Yo les comento que en ese sentido, con Salomé, en un lote de productor en transición agroecológica en Grutli, hemos tenido este problema de hormigas en hormigueros de 4 a 5 metros de diámetro y logramos disminuir la población con el preparado de bolillas de paraíso. Éramos muy insistentes en semanalmente ir a aplicar el preparado, ese y el otro que es con arroz y azufre, sulfato de cobre. Como para disminuir la cantidad de hongo que hay adentro del hormiguero. Con eso no eliminamos el hormiguero, sí disminuimos la población y con eso el daño en el trigo, porque era prácticamente una cortadora de césped lo que veíamos en los alrededores del hormiguero. Sí, inclusive se puede, lo ideal es aplicarlo con guantes, porque la hormiga percibe el tacto humano, entonces no entra. Y hay que dejarlo 1 metro de la boca del hormiguero, porque si no, no entra tampoco. Pero se puede eliminar, porque en realidad eliminas al hongo. Es
sulfato de cobre lo que hace es atacar al hongo que alimenta a la colonia, ¿no? Sí. Sí. Yo por acá en el chat no tengo más preguntas. A mí me parece, bueno, si alguien más quiere hacer una No, pregunta. voy a pasar un material de Sí. control de hormigas de forestación que Bien. tengo disponible, lo ubico y lo paso también. Hola, ¿Salo? perdón, sí, se me con la conexión, pero trato de hacer las preguntas rápidamente. Para Victoria, ¿hicieron tratamiento en trigo? ¿Puede ser con cobre? Sí, 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 sí. ¿Lo usaron para Para, roya? ¿Y en sí. qué momento del estado fenológico del trigo? ¿Y en qué momento fue? Antes de, habrá sido, sí, a 2 o 3 hojas de hoja bandera, más o menos. Si es la escala esta que me estás preguntando. O sea, lo hicimos en relación no para como una práctica, digamos, de incorporación de un micronutriente o fertilizante foliar, sino para Sí, sí. control de roya y mancha amarilla. Y usamos Bien. oxicloruro de cobre, que también en la resolución de SENASA lo pueden ver como caldo bordelés. Sí, Que también sí, está como tiene también, creo que es como un carbonato de calcio, no recuerdo bien, pero tiene como 2 o 3 formulaciones. Hay un producto comercial también que se llama RENAP, que es a base de alcohol de ajo, que lo produce la gente de Mendoza. Creo que también está aprobado, y es fungicida también, sí. el alcohol de ajo, todo eso. Pregunto si pensaron en utilizar trichoderma tanto para el trigo como para el control de hormiga, pensando en fortalecer a la planta y por ahí no necesariamente, pero puede llegar a evitar que tengas que utilizar el cobre para roya. Mirá, tricoderma como promotor de crecimiento, ¿me estás hablando? ¿O como Sí, control de la sí, roya? sí. Como promotor de crecimiento y estimulador, bioestimulador. Claro, sí, no, nosotros no lo hemos probado, como en ese efecto de promotor de crecimiento y estimulador, no lo hemos probado, creemos que debemos tener en el suelo seguramente, por la forma de manejo que estamos llevando adelante. Este año vamos a probar inocular con tricoderma, y el año pasado hicimos una prueba para roya, que le hicimos tanto en la experimental como en un periurbano de la localidad de Soldini, con una empresa también de la zona de ustedes, que no me acuerdo bien cómo era el nombre, que hace tricoderma y Bacillus subtilis para el control de royas, y hace como una, digamos, el recuento de bacterias es mayor, mucho mayor que lo que se usa en las inoculaciones, y la verdad que el año pasado no vimos diferencias entre un testigo que no se utilizó y donde se aplicó. También la roya es como que se corrió, desapareció, le pasó al que aplicó y le pasó al que no hizo nada también. No te puedo dar datos, digamos, con diseño experimental, pero sí te puedo contar esas experiencias de campo. No sé vos, Salomé, ya que estamos en el intercambio, contame tu experiencia con manejo de enfermedades en trigo, y también qué estrategias usan de manejo de suelo para pensar esto que me estabas diciendo de la Yo por ahí lo que pienso en cuanto a trichoderma es que como actúa por competencia, en un principio puede ayudar con patógenos del suelo y a establecer más rápido la planta. Y además, por distintos metabolitos que tiene, le puede conferir ciertas defensas a la planta. Desde ese punto de vista, usarlo a la trichoderma. Y la otra pregunta es que, en cuanto a hormigas, si se puede utilizar trichoderma. Como actúa por competencia con el hongo, puede llegar a matar al hongo porque no tiene comida el hongo. Yo no tengo experiencia, no lo he probado, pero no sé, me imagino, digo, pensando en que tampoco vamos, o sea, esto como medio general, o sea, no hay soluciones geniales
en agroecología, Sí, sí. no es que va a aparecer el hongo. Nosotros estuvimos mucho tiempo viendo qué hacer para frenar la roya en los casos donde teníamos, y la verdad que creemos que lo que hay que mejorar es como el combo de prácticas, no hay una Exacto, práctica sí. o lineal. Puede ser que tricoderma tenga algún efecto por antagonista, pero la verdad no lo sé. Y te pregunto otra cosa, en los estratos, en cuanto a los cordones biológicos, vos planteaste el arbóreo y un arbustivo, ¿puede ser? Sí. Bien, si tienen en cuenta uno herbáceo, Sí, perenne, y otro anual, el anual tratando de unir todos los cordones periféricos. Y en esos casos, ¿qué anuales se puede poner? Mira, nosotros lo que hemos hecho es hacer en este dibujo de la J, digamos que yo mostraba al principio, toda la parte, digamos, más larga de la J en el medio, hicimos un cordón, un corredor de biodiversidad. De ahí sembramos trigo sarraceno, cilantro o coriandro, sembramos, espera que no me sale, vicia, leguminosas, sembramos melilotus, no me acuerdo alguna otra más, me falta alguna compuesta, que no me puedo acordar si fue achicoria o cuál otra fue. Sembramos una mezcla, digamos, de especies. Bien. Ahora, hoy, por ejemplo, lo que se sostiene de ese corredor son aquellas que se producen de semilla y que lograron florecer, como por decirte el cilantro, que tiene, digamos, una capacidad de rebrote y de producción de semilla y de establecerse muy, muy grande. Y la ganadería ahí, en estos casos, a nosotros nos juega medio ahí como contaba en otros aspectos, que por ahí uno avanza por un lado, establece el corredor y después con los manejos ganaderos y el diseño que tenemos nosotros, que no tenemos ese alambrado que podríamos tener, o el boyero, o quien corra o sea, por ahí las experiencias, yo creo que todas las experiencias son válidas y siempre vincularlas y situarlas con la realidad de cada uno. Nuestra realidad es esa, es que con los corredores nos está pasando que no los podemos sostener, además de porque no los comen las vacas, por un montón de cuestiones por ahí de lógicas institucionales o propias de nuestro sistema. Seguramente a otro le pasarán otras cosas, pero no perder el horizonte de la importancia de tener estos espacios de conexión. Bien, bien. Esas eran mis preguntas, gracias. No, de nada. Sí, Verónica. Sí, no, el tema de los corredores biológicos, por ahí lo interesante sería ir incorporando o permitiendo que surjan las especies nativas, ¿no? Para dar bien la función de biodiversidad y de que aparezcan todas las relaciones que había en los ambientes naturales. Y en ese sentido nosotros en la facultad por ahí proponemos como restauración, o sea, el hecho de poner los árboles nativos, que son los que van a traer los pájaros y van a continuar, ¿no? Esos pájaros van a traer más semillas nativas. En el tema de las nativas, por ahí la dificultad es, bueno, si queremos sembrar determinado arbusto o plantar determinado arbusto o árbol, son difíciles de conseguir, mucho más difíciles, pero sí tal vez al poner los árboles nativos, uno es como que forma el ecosistema tal vez de atrás para adelante, porque los árboles son los últimos que se llegan a la sucesión, pero uno pone el árbol primero y aparecen los pájaros y empiezan a llegar las semillas y va recuperando los ambientes y haciendo un corredor biológico más con especies nativas, que sería lo importante. Eso. Sí, Susana. Sí, no sé, Celeste, por ahí si hay más preguntas, pero si no, en función de los tiempos, creo que, bueno, agradecerle mucho a Enrique, mucho a Victoria, y creo que ya tenemos muchas puntas para retomar este ciclo el año que viene, ¿no? Temas que no los quisimos abordar hoy, pero que son súper importantes, que es el tema de maquinarias, ¿no? De repensar el parque de maquinaria y que tal vez en los periurbanos podamos pensar en estructuras asociativas.
al menos en los periurbanos que son en nuestra provincia donde existe mayor restricción, ¿no? Nosotros un poco pensamos en los periurbanos porque existen las ordenanzas que restringen, pero este es un sistema que lo queremos llevar al productor que lo desea hacer en otros espacios también. Entonces, por ahí los temas a plantear es, como bien lo planteó Victoria, y sabemos que es un tema, Verónica, el tema del origen de las semillas, el tema, como bien lo planteó Juan, y que ya lo habíamos estado charlando con María Elena Aradas, digamos, de cómo incluir en el colegio, digamos, en las recetas agronómicas los biopreparados, que lo han resuelto muy bien, y que no lo sabía cómo lo habían resuelto, me había quedado con el planteo de María Elena en su momento. El tema del parque de maquinarias mínimas necesarias para una transición, y el tema de empezar a pensar estos diseños, y como dice Verónica, cómo incorporar las nativas, y cómo incorporar los distintos, las hierbas, los arbustos, los árboles, en ir pensando esto, digamos, y por ahí la pregunta, no sé si, no quiero abrir más por una cuestión de tiempo, de decir, bueno, el módulo agroecológico de Oliveros se diseñó de esta manera. Hoy, después de 5 años, tal vez hubiese sido interesante, o aprendimos que tendríamos que haberlo diseñado de otra manera, no lo sé. ¿Una pregunta? Yo tampoco creo que lo sé. No, lo podemos dejar para otro momento. Pero... No, o sea, creo que hay una cuestión de los tiempos que tienen los procesos, y que los tiempos no solamente son del suelo, son de las personas, son de los colectivos, son del propios de las dinámicas que se den en todos estos procesos. Entonces, por ahí seguramente hubiésemos tomado otras decisiones que no tomamos en su momento, pero que también nos sirve para entender, digamos, este proceso, y siempre con esta mirada un poco transgeneracional del suelo, y le hemos puesto mucha fuerza a eso, digamos, porque consideramos que es un bien común, porque consideramos que hay que recomponerlo, porque el suelo periurbano tiene particularidades que por ahí no se dan en otros, ni en el suelo rural, ni en el suelo urbano, y bueno, y toda esa mirada compleja del suelo periurbano en todas sus dimensiones, no solamente en la parte, digamos, técnico-productiva, es un poco lo que a nosotros nos va moviendo y nos va cambiando. Como yo decía anteriormente, no tenemos una estrategia única, y siempre pensamos que abordar el periurbano es desde el sentarse con el otro, a ver también cuál es hacer un análisis de su situación desde esta escala multidimensional, ¿no? Que hoy, por suerte, hay un montón de herramientas que están mucho más visibles. A lo mejor la FAO te saca una metodología de análisis multidimensional, que a lo mejor está basada en estrategias preexistentes, como podrían ser el sistema MESMIS, el LUME, había otro, el IDEA, los indicadores que hicieron en la Facultad de La Plata, un montón de métodos que había que dan esta mirada. Si te tengo que decir algo, digamos, de estos 5 años ahora, es que no hay que perder esa mirada multidimensional desde un principio. Es como la única receta así que pensaría más de tratar de sostener, porque verdaderamente se ven en estos gráficos de telaraña, en estas amebas que se hacen, donde abordan todas estas dimensiones. Uno puede ver las limitaciones, las fortalezas, las debilidades, para dónde tiene que poner más fuerza. Así que esa podría pensar que sería una de lo que no habría que dejar de hacer. Y después, bueno, sí, plantar árboles. Cosas, antes que me olvide. El IPAF diseñó una maquinaria para la agricultura familiar que se llama Chango, que es una mezcla de motocultivador y aradito, que fue probado por productores, y bueno, ya está aprobada un poco la construcción de 10 de esos mecanismos. En cualquier momento podemos convocar a los técnicos que trabajaron en eso para que den una charla, y de paso que den su semblanza sobre la necesidad de maquinaria, ¿no? de implementación de esta maquinaria para este tipo de periurbano. Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura de la Nación lanzó el programa Semillar, Semilla AR, y un poco va a tratar esta problemática de la semilla agroecológica, ¿no? La necesidad de esta semilla agroecológica. La Universidad Nacional de La Plata está trabajando en la UPID, que es una unidad de producción de semillas,
que tienen con productores locales, semillas hortícolas me refiero, donde ellos, con proyectos de la universidad, adquieren semillas de los productores y después las vuelven a repartir entre los demás productores. Hay zonas dentro de cada predio de producción que se dedica a producir semilla agroecológica. En la facultad después hacen la limpieza, el envase, etcétera, etcétera, y se distribuye a los productores. Obviamente es una escala pequeña, pero tal vez por ahí, a través de las organizaciones, puede ir esa línea también. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Enrique, y a todos los que estuvieron participando. La información con respecto a las hormigas, ni bien la tenga, la voy a enviar a los que me estuvieron pidiendo, y nos volvemos a encontrar el año que viene, ya con estos temas que Susana fue apuntando, que van saliendo de las reuniones. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes, a todos, a disposición. Sí. Muchas gracias. Muchísimas Chau, chau. gracias. Gracias.